decenas a través de grupos criminales locales en México. Una granada en Morelia tirada contra la población civil para que el Estado deje o haga algo es terrorismo. Pero nos despreocupamos diciendo, bueno, eso no es realmente terrorismo porque no hay islámicos. Hay mucha ignorancia sobre el tema. Cualquier acto de violencia contra la población civil para que el Estado haga o deje de hacer algo es un acto de terrorismo. Ahora está muy en las pantallas televisivas y en los periódicos Estado Islámico. Estado Islámico tiene como fin ocupar un territorio, establecer su poder monopólicamente, comenzar a cobrar impuestos, y para llegar a hacer eso se comportan como un grupo criminal organizado disfrazados de islámicos. Cualquier musulmán de Tunisia, de Egipto, desconoce el islamismo de Estado Islámico. Se disfrazan de religiosos, así como los que tiraban bombas en Oklahoma se llamaban cristianos, o el Ku Klux Klan, que colgaba afroamericanos, también se llamaban cristianos, se disfrazaban de cristianos. Lo mismo es entonces ellos van a utilizar cualquier mecanismo para que Estados Unidos y la Unión Europea dejen de intervenir en esas regiones que ellos quieren ocupar, se vayan, que no tengan nada que ver con eso. Y para eso ellos van a atacar los intereses norteamericanos y europeos en donde más les duele, lo económico. Y ahí entra México, donde hay cuantiosos intereses norteamericanos en México y un Estado muy débil, en donde es un punto muy blando para el Estado Islámico y es muy fácil tener una célula durmiente en México y atacar un interés norteamericano, sea un banco o sea una empresa, y eso es muy factible que ocurra. No se puede predecir cuándo exactamente va a ocurrir, pero sí va a ocurrir, eso no hay duda. Y va a ocurrir en los puntos más débiles. Así como en París ellos fueron a puntos muy difíciles de defender, como son bares, teatros, conciertos, lo mismo van a hacer en México en la medida que ellos vean corrupción, en donde ellos se van a abastecer de armas a través de grupos criminales locales, redes criminales, como lo hicieron en España con Atocha, como lo hacen en Líbano, siempre hay una delincuencia organizada que los abastece de armas y de transporte, y ellos van a las zonas, a los lugares donde hay más debilidad de Estado, y México es un gran ojo de huracán de debilidad de Estado. Entonces es muy factible que eso ocurra. Y si yo fuese un dirigente mexicano en el Estado mexicano, tendría que partir de la premisa, si fuese responsable, de que sí va a ocurrir. Y hay que prevenir de que ocurra. Pero si te basas en la experiencia internacional, es muy factible de que ocurra, porque así ocurrió en Líbano, así ocurre en Europa, siempre se abastecen de grupos locales para abastecerse de toda la logística, transporte, armas, departamentos, siempre se abastecen de redes criminales locales para poder operar. Ellos no tienen capacidad logística propia en México. Necesitan tener a células del Chapo Guzmán o a células de Jalisco o de alguna organización que los esté apoyando. Por lo tanto, ese sí que es un trabajo para inteligencia militar, por ejemplo. Inteligencia militar, no retenes militares. México es un país soberano, tiene que tener su propia capacidad de cooperación internacional propia, jurídicamente establecida, donde no tengamos agencias de inteligencia norteamericanas por doquier haciendo lo que quieran en territorio mexicano. Entonces México, como un país digno, tiene que desarrollar su propia capacidad y lo estaba haciendo un poco en los temas ligados a neutralizar a los Beltrán Leiva y neutralizar a las redes de Sinaloa, pero en temas de neutralizar a células de terrorismo islámico todavía falta mucho. Corrupción y delincuencia organizada hay en todos los países del mundo. Lo que uno diferencia es si la reacción de los estados existe o no existe, como en México, que no existe en lo más medida. Entonces ese pacto de impunidad se le aplica solamente a los poderosos. La gente de a pie paga un costo por robar una manzana o por sacar o por cometer un delito común. Ellos sí van a la cárcel. No se ha unificado y coordinado internacionalmente para comenzar a aplicarles castigos internacionales de sociedad civil a los mafiosos de Estado que invaden a este país. Entonces, en la medida que esos dos factores de presión no estén presentes, las medidas que yo recomiendo en mi libro son ciencia ficción. No lo son en Guatemala, no lo son en los países donde las élites políticas están más fragmentadas por su propia historia, como en Guatemala, donde las élites políticas de Ríos Montt, militares, están divorciadas de la élite política de
Pérez Molina como presidente, y se pelean entre ellas, se denuncian entre ellas. Acá en México son una pirámide de comando y control todavía. Han estado 80 años operando así, a pesar de que ahora tienen fachadas de partidos que dicen competir, en realidad forman parte del mismo negocio mafioso criminal. Y lo ves muy bien con el Pacto por México, en donde ahí lo ves a Barbosa abrazándolo al presidente, todos metidos en el mismo negocio de Estado. Entonces, no, en ese tipo de ámbito, la delincuencia organizada política mexicana está mucho más organizada que la delincuencia organizada del Chapo Guzmán, y es mucho más difícil de roer. Necesitas mucha más penalización judicial fuera de México para que comencemos a apoyar a la gente honesta que está trabajando en México. La gente honesta que está trabajando en México hoy está rodeada de mafias a diestra y siniestra y no puede operar. Hay gente honesta en los gobiernos en México, pero están asediados, arrinconados. Entonces, hay que ayudarlos desde afuera. Por más voluntad política que ellos tengan, con voluntad solamente no se marcha.